A finales de los años 50, el poeta venezolano, poeta comunista, muy querido, Carlos Augusto León, había nacido en el año 14 y fue comunista durante toda la vida hasta su muerte en el año 97. Carlos Augusto había tenido que salir al exilio, estuvo primero preso en Venezuela en la década del 50 con Pérez Jiménez, es torturado, sale al exilio y los camaradas del Partido Comunista lo envían a la Unión Soviética porque se encontraba mal de salud. Y Carlos Augusto nos cuenta que eso fue como a finales de los años 80, comienzos del 90, que tuvimos comunicación con él, que lo visitamos en su casa en Caracas. Carlos Augusto cuenta varias anécdotas que tienen que ver con Nassim. Una es que estando en el sanatorio de Moscú, en un sanatorio de Moscú, no sé cuál sería, en las afueras de Moscú, Carlos Augusto conoce allí a Nassim Hikmet. Y Carlos Augusto había estado en Francia, sabía francés. Nassim había estudiado, sabemos que había estudiado gramática francesa y rusa, y sabía francés también. Se hicieron amigos, los dos eran comunistas, los dos poetas, los dos conocían del movimiento político internacional y se hicieron muy amigos. Carlos Augusto va a escribirle incluso algunos poemas a Nassim, donde dice que pasaron juntos la primavera, el invierno, y que incluso era como hasta agradable estar enfermo allí por el solo hecho de estar en compañía de Nassim. Bueno, un día, en ese tranquilo lugar que era el sanatorio, de repente se llenó aquello de soldados soviéticos. Y los dos poetas se preguntaron asombrados qué cosa podría estar pasando si eso es un lugar muy tranquilo. Y bueno, nada, llegó un viejito, muy flaquito él, que no podía casi ni caminar, cuenta Carlos Augusto, y lo cargaban unos soldados soviéticos, unos jóvenes soldados, mientras que los grandes, los militares de muchas estrellas, le hacían la venia y lo saludaban militarmente. Y entonces los poetas se asombraron, ¿quién será este personaje tan extraordinario que siendo tan flaquito y tan débil aparentemente, sin embargo todos los militares soviéticos de alto rango lo saludaban militarmente? Bueno, después que llegó el anciano y lo metieron a una habitación, pasaron unos 2 o 3 días y ya se despejó de nuevo el sanatorio y volvió todo a la tranquilidad, a la normalidad. Y entonces cuenta Carlos Augusto que ellos no aguantaron la curiosidad y juntos se fueron a la habitación del anciano para ver quién era, preguntarle quién era, saber quién era. Bueno, se acercaron, tocaron, entraron y Carlos Augusto cuenta que en ese momento estaba el anciano, una enfermera le estaba dando de comer en la boca, una sopita, algo. Y entonces ellos pidieron pasar y pasaron. El anciano los invitó a pasar y después preguntó, se sentó con ellos y después preguntó quiénes eran los que acababan de llegar a la habitación de él. Primero habló Nassim dijo que era Nassim Hikmet, poeta turco, y el anciano inmediatamente exclamó lleno de alegría que él lo conocía. Yo lo he leído a usted, le dice, yo conozco su poesía. Nassim sorprendido, pero bueno, es cierto, la poesía de Nassim había empezado a traducirse a muchas partes, lamentablemente en ese momento no se podía leer en Turquía, pero de verdad había sido traducido a muchos idiomas, y entonces bueno, quizás por eso Nassim dijo, bueno, pero inmediatamente se dirigió al venezolano, a Carlos Augusto, y le preguntó, ¿y usted quién es? Carlos Augusto le dijo, yo soy Carlos Augusto León. A Carlos Augusto sí no lo conocía casi nadie, solo lo conocía en Venezuela, porque Carlos Augusto había empezado a publicar desde muy joven, desde los años 30, por allá con el grupo Viernes publicó. Y entonces, cuando Carlos Augusto dice que es venezolano, el anciano también estalla de alegría diciendo, pero
yo admiro, soy un admirador de Simón Bolívar, tengo en mi oficina una foto de Simón Bolívar. Y entonces, ante la curiosidad, los dos poetas le preguntan, ¿quién será este señor? Pero entonces díganos, maestro, ¿y usted quién es? Que ama la poesía, es poeta, llama a Bolívar. Y entonces el señor responde, así muy humildemente, y dice, me llamo Ho Chi Minh.